María Claudia, qué pena, tienes el micrófono apagado. Ok, qué pena. Lo que nos pasa siempre en esta virtualidad. Les decía que bienvenidos, que qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro espacio de todos los miércoles, en nuestro CMO Talk. Hoy con un súper invitado tenemos a Oracle, que nos va a hablar de la economía de la experiencia, el manejo de las señales de los clientes en tiempo real. Ahora David nos contará qué es eso del manejo en tiempo real. Antes de iniciar, vamos con nuestras recomendaciones. Por favor, para poder participar se requiere que tengan su ID, que sean identificados sus datos, que coloquen su video y su audio en off y en mute, y que las preguntas y dudas que vayan surgiendo durante la presentación de David las vayan colocando en nuestro chat o esperen al final, donde vamos a poder abrir nuestros micrófonos y prender nuestras cámaras y hacer directamente las preguntas a David. David Alejandro Uribe, que es el Chief Technology Officer de Oracle para Colombia y Ecuador, es quien nos va a acompañar hoy. Y quiero, antes de que inicie su presentación, contarles un poco acerca de David. David es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana de Bogotá, con magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y una especialización en Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información de la Universidad del Rosario. Tiene diferentes certificaciones como PNPM, Java Enterprise Architect, SOAR Architect, TOGAF, Scrum Master y arquitecto en infraestructura cloud. Tiene una experiencia de más de 20 años en proyectos de transformación tecnológica en diversas industrias y países alrededor de Latinoamérica y actualmente, como les decía, es el CIO de Oracle para Colombia y Ecuador, CTO de Oracle para Colombia y Ecuador. Perdón, es esposo y padre de familia, tiene una niña de 11 años y un niño de 5. Su pasatiempo principal en estos tiempos de pandemia ha sido reinventar e inventar actividades para divertirse en familia y es aficionado a todo lo que tiene que ver a la música y al cine de los 80, que ahí comparto contigo, David, esta afición. Bueno, David, el auditorio es tuyo, qué rico tenerte con nosotros y como lo decía al principio, quiero que nos cuentes qué es este tema de herramientas para tener conocimiento en vivo de la información de los clientes. Bueno, cuéntanos de esto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿no? perfecto. Tú no estás como yo en mute, Bueno, estás bien. perfecto. Listo, bueno, vamos a empezar a hablar. Entonces, déjenme compartirles una presentación y vamos tomando el tema de la economía de la experiencia. Bueno, vamos a primero, pues, digamos, el tema obligado, un poquito el tema de la pandemia, hablar un poquito cómo, pues, el trabajo de remoto se ha incrementado en Estados Unidos, por ejemplo, por más del 400% el incremento del trabajo de remoto y los viajes de negocio, o sea, ya ahora viajar, los pocos viajes que hay son solo de placer, viajes de negocio son casi nulos, ¿sí? El tema de desempleo y pedir subsidios de desempleo se ha incrementado en varias partes entre un 75%. Y los gastos, y esto es como lo más importante para los CMOs, los gastos de los consumidores también se han afectado, ¿sí? Y han bajado en muchos tipos de industria. Entonces, pues esto es algo como para reflexionar. Y si empezamos a darnos cuenta de los cambios que han pasado, pues la velocidad de reacción es clave, ¿sí? Entonces, y el cambio fue muy rápido, o sea, de febrero a abril, las empresas cambiaron por completo sus formas de trabajar y algunas no lo lograron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Harvard Business School nos dice que el cambio ocurrió en días, no en meses, y las empresas pueden aprender a moverse más rápido, actuando de maneras más ágiles como resultado. Entonces, la agilidad es indispensable, ¿sí? Y la reacción ágil es fundamental, pues, para el éxito de los temas de mercadeo. Ya vamos a irlo viendo un poco en detalle. Y es que lo que estamos viendo es que las experiencias están impulsando la transformación, esa transformación que nos está dando pues, sobre todo el tema de la pandemia.
Y hemos llegado a un punto en que ya perfeccionar la experiencia de los clientes ya no es un lujo, ya no es algo lindo de tener, sino ya es una eh, herramienta fundamental, ¿sí? Que de no tenerla se puede poner en riesgo la supervivencia de una marca, ¿sí? Entonces ya no es un tema como para, venga, lo pongámoslo para el próximo año. El tema de preocuparse por la experiencia y de la transformación de la experiencia es fundamental para sobrevivir, ¿sí? Vemos cómo alrededor de la experiencia, digamos, hay tres elementos muy importantes, sobre todo en los que hay que reflexionar un poco. Por ejemplo, la voz, eh, hablamos en términos de mercadeo de voz, es auténtica, lo que le estamos dando al cliente, lo que le decimos al cliente realmente es auténtico, el cliente realmente lo siente auténtico, ¿sí? ¿Qué tan empáticos somos con respecto al cliente? ¿Sí? Que somos conscientes o empáticos de la forma en que está comprando. Somos empáticos de la forma en que está usando nuestros productos o servicios, ¿sí? Cómo está accediendo a ellos, cómo somos empáticos en la forma en que se comporta el cliente. Y lo otro es la conciencia del contexto, es decir, por ejemplo, ahorita en épocas de pandemia, pues hay un contexto diferente al que se podía tener en otra época. Y seguramente ahora con lo de las vacunas vamos a tener un nuevo contexto. Entonces, el contexto del medio ambiente en el que está nuestro cliente también es clave para dar la experiencia. La unión de estos tres elementos, que puede que en muchas épocas anteriores no era tan importante, ahora se vuelve un tema esencial. Y las expectativas de los clientes han ido creciendo en términos de la experiencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si vemos aquí varios artículos de Forbes, Accenture, Smarter HQ, etcétera, nos damos cuenta cómo los grandes porcentajes de clientes están siempre pensando en experiencias y experiencias personalizadas, ¿sí? Es como clave cada vez más tener contexto de toda esta información. Pero cuando empezamos a pensar de cómo hacer para personalizar una experiencia, cómo hacer para llegarle realmente a lo que está necesitando una persona y en el momento en que lo está necesitando y con el contexto en el que está, pues se necesita algo muy importante que son datos, ¿sí? Y es un poco lo que fundamenta la experiencia de un cliente. Entonces, vamos a tocar el tema de la economía de la experiencia, que es el título de la presentación. La economía de la experiencia nos habla de que tradicionalmente cuando hablábamos de economía, hablábamos de cómo yo produzco y comercializo especialmente productos y servicios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de economía de experiencia, es que usted ya no puede solo pensar en productos y servicios. Usted ya tiene que empezar a pensar también en experiencia. O sea, yo tengo que tener todo un plan, ¿sí? De cómo lanzar al mercado no solo un producto y un servicio, sino la experiencia que lo acompaña, ¿sí? Porque por una mala experiencia, independiente de qué tan bueno sea el producto o el servicio, con solo tener una mala experiencia, el cliente puede pasarse a otra marca, ¿sí? Entonces, estamos viendo que hoy en día un producto o un servicio tiene valor gracias a esa experiencia que puede llegar a tener el cliente, ¿sí? Por otra parte, el cliente es innovador, es decir, ya no como antes pensábamos, nosotros le decíamos al cliente cómo es que nosotros queremos configurarle su producto o servicio. Ahora el cliente tiene ideas, ¿sí? Y el cliente quiere innovar en cuanto a la forma en cómo va a recibir ese producto o servicio. Entonces, de alguna manera, eh, tenemos que darle esa flexibilidad al cliente para que él pueda innovar, porque si no se la damos nosotros, probablemente otro cliente sí se lo puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en planes celulares, cosas de ese estilo, dentro de más flexibilidad hay, más configurabilidad hay, el cliente se va a sentir mucho más a gusto. Entonces, esa diversidad de opciones para acceder a los productos y servicios son esenciales para la economía de la experiencia. Y algo que vamos a ver ahorita más en detalle es que los caminos, ¿sí? O el avance en ese embudo de
prospectación de un cliente no siempre es lineal. Si recordamos, siempre en el mundo de, de las ventas, siempre hablamos del pipeline y las etapas y el método de ventas, cómo va teniendo unas etapas, y que siempre había un paso 1, luego un paso 2, luego un paso 3, y a medida que iba avanzando el cliente, pues cada vez estaría más convertido y cada vez íbamos a tener, digamos, la certeza de que el cliente finalmente nos iba a comprar. Ahora no necesariamente tiene que ser en ese orden, ¿sí? Por toda la omnicanalidad, por todos los canales por los que puede llegar a acceder a un producto, no siempre va a llegar en ese mismo orden, y durante todo ese recorrido el cliente va a tener muchas experiencias. Entonces, como les decía, la personalización de la experiencia, ¿sí? Requiere muchos datos, ¿sí? Y el cliente nos está dando señales, que son datos, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos recibiendo señales de las redes sociales, de la forma en que trabaja con nosotros, la forma en que trabaja en nuestros competidores, la forma en que navega, la forma en que hace búsquedas en Internet, etcétera. Todo ese tipo de información es enriquecedora para poder hacer una experiencia personalizada, como le decimos. Entonces, digamos que el gran reto es cómo tomar todas estas señales que el cliente puede estar dando, todas digitales, ¿sí? Que no solo están en mis bases de datos, no solo están en mi RP o en mi CRM, sino que están en el ambiente digital, ¿sí? ¿Cómo puedo tomar todas esas señales y empezar a aprovecharlas para dar una experiencia personalizada? Ese es el gran reto, ¿sí? Entonces, como les decía, ya el tema de personalizar la experiencia a través de ese camino ya no es lineal, ¿sí? Ya ahora es impredecible, o sea, puede pasar en cualquier momento, ¿no? Antes pensábamos que, bueno, yo lo que hago es explorar, y ahí hay unos canales en donde el cliente puede estar explorando y buscando algo de mi industria a la que pertenezco, luego puede considerar el usar alguno de mis productos o servicios, luego puede llegar a comprarlo, luego pues después de que lo compra lo recibe y lo usa, puede llegar a tener problemas, y ahí es donde viene el servicio al cliente y el soporte, ¿sí? Luego por ese uso se le puede hacer facturación, si es un servicio especialmente, y cómo promoverlo al cliente, cómo hacer upselling o cross-selling, o cómo lograr que ese cliente pueda seguirme comprando, hacer más fructífera la vida útil de ese cliente. Entonces, siempre pensamos que eso es lineal, pero ahora, y sobre todo en estas épocas que el mundo digital es imperante, podemos tener muchos órdenes y no necesariamente tengo que llegar a explorar, sino de una comprar, o de explorar sin necesidad de considerarlo, ya puedo comprar. Y bueno, empiezan a haber diferentes caminos por los cuales yo puedo llegar, y cada uno de esos caminos va dejando señales que yo tengo que tomar y a las cuales yo debo reaccionar. Y ahí viene el subtítulo de nuestra conferencia, y es que yo debo reaccionar a esas señales en tiempo real, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con todas estas señales y toda esta información, muchas veces es muy difícil darle una buena experiencia a los clientes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque todas estas señales, que al final son datos, están desconectadas, y no desde todas las ópticas las puedo llegar a ver, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de ejemplos de malas experiencias se pueden dar en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy explorando, cuando no necesariamente estoy revisando, no tengo todavía el feeling para comprar, pero me están dando siempre el mismo anuncio, y donde quiera que yo vaya me muestran el mismo anuncio. Voy navegando por varias páginas y veo el mismo anuncio, que muchas veces termino odiando. Estoy haciendo el efecto contrario de odiar el producto o servicio que me están ofreciendo. O cuando ya estoy como diciendo, bueno, ok, me puede sonar este producto, me empiezan a preguntar cosas que ya me habían preguntado antes, ¿sí? Porque tengo que estar repitiendo cosas que usted ya debería saber, porque esa información probablemente en otra parte o en otra etapa con ese mismo proveedor
yo ya la había dado, ¿sí? Entonces, o cuando ya empiezo a comprar, ¿sí? Empiezo a sentir frustración porque la persona que me está vendiendo no sabe qué es lo mejor para mí, ¿sí? Y me empieza a hacer preguntas y preguntas cuando en el fondo él debería saber porque yo constantemente le compro, ¿sí? O frustraciones porque no me dijeron exactamente cuándo es que iba a llegar el producto o me incumplieron, ¿sí? Pido que me den soporte y me llaman tarde. Digamos que cuando me están facturando me empiezan a dar eh, valores que no son reales en cuanto a la facturación y me empiezan a revender algo que ya había dejado de usar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo ya dejé de usar un producto y a los 2 meses me llaman diciendo que me quieren ofrecer ese producto que yo ya dejé de usar, ¿sí? O que me llaman para ofrecerme un producto y yo ya había dicho la semana pasada que no estaba interesado y vuelve otra persona y me lo vuelve a ofrecer el mismo producto. Todo ese tipo de cosas generan una mala experiencia, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando llevo muchos años de lealtad frente a una marca y eso no importa cuando tengo un problema o cuando quiero pedir un favor y no se tiene en cuenta toda esa lealtad, todo ese tipo de malas experiencias, lo único que puede hacer es generar una pérdida de un cliente. Con todos estos ejemplos, en cualquiera de estos momentos, con solo una mala experiencia de estas, seguramente uno puede llegar a perder el cliente, ¿sí? Entonces, el gran reto es, hay señales por todo lado, hay información por todo lado, ¿sí? Pero el cliente es uno, ¿sí? Entonces, el cliente es uno, ha dejado señales en muchas partes, ¿sí? Y si no unificamos esa información, si no consolidamos esa información, es muy fácil que el cliente caiga en una de estas malas experiencias, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, los grandes porcentajes de clientes en las encuestas que hicieron en los diferentes artículos que vimos al principio, la gente está pendiente de buenas experiencias, a tal nivel que no es solo producto y servicio, es también la experiencia. Entonces, es la hora de empezar a reflexionar, ¿no? ¿Qué podemos preguntarnos aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar diferente? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí todos es, bueno, yo qué, como marca, ¿qué estoy ofreciendo de experiencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy dando de experiencia? ¿Qué tanto trabajo he hecho yo por mejorar esa experiencia? ¿Sí? ¿Cómo estoy trabajando? Y sobre todo en ese tema de las señales, ¿no? Yo cómo puedo unificar esas señales, ¿sí? Y estoy preparado para dar experiencias en el futuro que viene y recuerden que los cambios no se están dando en meses, se están dando en días. Cada vez esto está más fuerte, cada vez la experiencia es mucho más imperante, ¿sí? Entonces, ¿cómo me estoy preparando? Y ahí es donde empieza a entrar el tema del tiempo real, ¿sí? Entonces, no solo es un tema de unificar datos, pero son tanto el volumen de datos que tengo que también estar soportado por tecnología que sea capaz de ayudarme a reaccionar frente a todas esas señales en tiempo real. Ya no es imposible que yo leyendo un reporte reaccione a la velocidad que se requiere para dar una buena experiencia, ¿sí? O sea, yo puedo tener un problema con el servicio, digamos, de telefonía, entonces puedo estar teniendo un problema, ¿sí? Dejé la señal de que tengo el problema, ¿sí? Pero después llamo a servicio al cliente y la persona de servicio al cliente ya tiene que estar, ya debería saber el problema que yo estoy teniendo con esa señal que pude haber dejado al fallarme el servicio. Entonces, ¿cómo me estoy preparando hacia el futuro? ¿Cómo voy a reaccionar en tiempo real frente a esas señales que está dejando el cliente? ¿Sí? ¿Y qué es respecto a mi producto o servicio, respecto a mi marca? ¿Qué significa hacer que cada interacción con el cliente sea importante? ¿Sí? ¿Qué es eso? Esas son como las reflexiones que uno tiene que hacer. Y yo creo que lo más importante de toda la presentación es que hagamos esta reflexión como CMOs, ¿sí? Y es, ¿cómo es en el contexto de mi marca, ¿sí? ¿Cómo es que un cliente puede tener una interacción, una experiencia importante, ¿sí? Cuando tenemos definido cómo va a ser la experiencia importante, ya, digamos, las herramientas, la tecnología que puede ir detrás, ya viene
digamos, más fácil y fluida y ya puedo entender mucho más fácil para qué me puede servir la tecnología que hay detrás, ¿sí? Entonces, es muy importante estas 3 preguntas, ¿sí? Y debería ser unas preguntas que incluso pueden llegar a tener una respuesta que puede ir variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso también es muy, muy, muy importante, porque los modelos de negocio van cambiando. Fíjense, o sea, ahorita vamos muy acelerados en la forma en que están cambiando las experiencias del cliente y por lo tanto tenemos que siempre reflexionar sobre esta pregunta. No es que lo dije y quedó escrito en piedra. Entonces, el futuro del Customer Experience, CX, ¿sí? Se trata de empoderar a quien sea que el cliente llegue primero, ¿sí? Si llegué primero a servicio al cliente, si llegué primero al vendedor, si llegué primero al sitio web, si llegué primero al app, sea a donde sea que yo llegue primero, ¿sí? Esa persona o ese ente o esa tecnología o este sistema o esa aplicación debe tener toda la información de señales que tenga el cliente para que éste pueda resolver las necesidades que tenga, ya sea de comprar, ya sea de servicio al cliente, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos sabemos que no hay nada más frustrante que yo llegue y me comunique con una persona de una marca, ¿sí? Y esa me redireccione con otra, ¿sí? Porque esa que es con la que primero yo reaccioné o con la primera que yo me conecté o me contacté, no tenga las respuestas que estoy buscando, ¿sí? Entonces, el futuro, y es que tenemos que estar hablando del futuro, es que se trate de donde yo llegue primero, ¿sí? Donde yo tenga la primera experiencia, ahí esté consolidada toda la información que necesito para dar la mejor experiencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, miremos esto cómo ha evolucionado, ¿sí? Al principio, en los 90, pues hablábamos de las aplicaciones front office, ¿sí? El tema de las ventas, el tema de la horizontal, ¿sí? El CRM, etcétera, etcétera. Luego esto en los 2000 empezó a evolucionar, en donde ya empiezo a tener varias aplicaciones. También no solo tengo el tema de ventas, sino también el tema de servicio al cliente y empiezan a verse algunas herramientas de mercadeo. Pero ahora, en este nuevo futuro, que aparte desde el 2020, estamos hablando de flujos de extremo a extremo. Ya no es solo el tema de front-end, ¿no? También está el back office, ¿no? Está también todo el tema del RP que hay detrás, del Human Capital que hay detrás, de, de mis verticales de industria que yo pueda estar utilizando, de mi core de negocio. ¿Por qué? Porque cuando un cliente viene a un punto cualquiera de todo ese ciclo de vida del cliente, eh, yo puedo tener deudas, yo puedo tener una factura que no me ha llegado, yo puedo haber hecho abierto un ticket de una queja que todavía no se ha resuelto, etcétera, etcétera. Y toda esta información tiene que estar unificada para que de extremo a extremo haya como una coherencia entre los diferentes elementos. Ese es el futuro, ¿no? Entonces, la unificación del front office y el back office es esencial para las nuevas experiencias, ¿sí? Si yo no unifico, y esa va a ser como la constante, la palabra constante durante toda esta presentación, es la unificación de los datos, la unificación, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, la reflexión es cómo hacer para que cada tema o asunto de interacción con el cliente signifique que se empodere a quien el cliente llegue primero, ¿sí? Entonces, uno puede llegar primero por el área de marketing, uno puede llegar primero por el área de servicio, uno puede llegar primero por el área de ventas, ¿sí? Entonces, para lograr ese empoderamiento de a donde llegue primero, porque esto ya no es lineal, ya no voy a llegar siempre por el mismo lado, sino puedo llegar por cualquier lado, ¿sí? Entonces yo debo tener primero una vista única de cliente, ¿sí? Pero ya no es, y ya lo vamos a ver más adelante, no es solo los datos que yo tengo, ¿sí? Dentro de mis sistemas del cliente, sino incluso información de terceros. Y eso ya lo vamos a ver un poquito más
en detalle, ¿sí? Pero lo más importante es que sea un modelo común de datos. No es que yo empiece a integrar, no es que yo empiece a integrar mis ventas con el servicio, no es que yo empiece a integrar el RP, no es que yo empiece a hacer integraciones de información, sino que tengan un modelo de datos común. O sea, que cuando yo diga cliente, ¿sí? Cuando estoy hablando de cliente, esa vista de cliente es la que todos los sistemas, el RP, el CRM, todas mis herramientas de marketing estén viendo esa misma visión de lo que es un cliente, ¿sí? Luego viene pues la parte humana, y es que la productividad de los empleados y el autoservicio del cliente pues sea apoyado por inteligencia artificial y automatización. Por ejemplo, todo el tema de chatbots, que en el servicio al cliente es tan importante. Entonces, digamos, ya no es un lujo el tema de tener un chatbot para el servicio al cliente, con inteligencia artificial suficiente, no solo para entender las necesidades del cliente, sino con la posibilidad de acceder a toda la información que necesite el cliente, no solo en términos de ventas, no solo en términos de servicio, sino también en términos de administrativos, como el estado de cuenta, como deudas que tenga, etcétera, etcétera. Y cuando, si ustedes reflexionan un poquito en cuanto a cómo han sido los últimos modelos de negocio que se han inventado, cuando uno empieza a ver esas startups que están innovando, si ustedes se dan cuenta, siempre los nuevos modelos de negocio no es más que el utilizar los datos de una manera innovadora, ¿sí? De una manera diferente, ya sea capturar datos que nunca se habían capturado o aprovechar datos ya existentes de una manera diferente. Entonces, esos nuevos modelos de negocios requieren que toda la información esté unificada para ver qué puedo hacer ahí, ¿no? Tener una plataforma única, común, que una todo el front office y el back office, ¿sí? Entonces, ese es el futuro de la interacción, que en cualquier punto que yo llegue, ahí esté toda la información, ¿sí? Y que no me lleven a ningún otro punto y me estén como pimponeando de un lado a otro. Muy bien. Entonces, entrando un poquito más en detalle del tema de esa plataforma unificada que une el tema de front office y back office, pues digamos, Oracle, por ejemplo, tiene una plataforma que se llama Oracle Fusion. Oracle Fusion reúne todos estos elementos, eh, ventas y marketing, servicio, cadena de suministro, HCM, ERP. ¿Sí? Entonces, puedo hacer cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mi proveedor es mi mismo cliente? Yo puedo empezar a tener ciertas campañas, ¿sí? Basadas en ese segmento nuevo que yo puedo estar descubriendo, ¿sí? ¿Y qué pasa si esa persona yo le debo plata? ¿Sí? Si yo a ese proveedor, como proveedor le debo y quiero llegar a él como cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo afinar ese segmento de acuerdo a mi estado de cuenta con ese proveedor, ¿sí? Lo mismo que pasa cuando mis empleados son mis mismos clientes. Y empiezo a jugar con todo esto, ¿sí? O cuando mis clientes tienen unos estados de cuenta específicos con el RP, etcétera, etcétera. Yo puedo empezar al tener todo esto unificado, yo puedo empezar a tener reacciones en cuanto a los datos, pero no es solo temas de segmentación, es también reacción en tiempo real, ¿sí? ¿Qué pasa si ya, por ejemplo, ya me pagó el cliente? Entonces yo me entero del evento de que ya me pagó el cliente y yo puedo reaccionar automáticamente frente a un servicio, ¿sí? Y ya empezarlo a llamar y darle la bienvenida a mi cliente, ¿sí? Para darle un mejor trato, ¿sí? O qué pasa si ya apenas me pague o apenas se entregue, en la parte logística se entregue el producto, yo ya poder darle una campaña que le haga seguimiento a cómo está utilizando el producto o servicio que le estoy dando. Entonces, todo ese tipo de cosas, toda esa reacción frente a una plataforma unificada solo se logra cuando se tiene un único modelo, ¿sí? Compartido, en donde yo puedo tener precios, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a los productos que él tenga, ¿sí?
yo puedo unificar las estructuras de datos, los flujos de aplicaciones, como les digo. Yo puedo ya empezar a pensar en un flujo no solo de logístico, sino que ya pueda intervenir un tema de mercadeo, que ya pueda intervenir un tema de servicio. Entonces ya empiezo a ver esos flujos mucho más unificados, ¿no? Del front office y el back office y totalmente automatizados, ¿no? Entonces esa es la idea del futuro de la experiencia, ¿no? Que todo esto esté unificado. Muy bien. Ahora hablemos más específicamente de mercadeo con esta nueva normalidad, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la idea es tratar de unificar el front office con el back office, pero empecemos a mirar un poquito qué elementos, ya hablando específicamente de mercadeo, tenemos que empezar a tener en cuenta para que liberemos todo el potencial que tiene un cliente y podamos sacar provecho de todas esas señales que nos puede estar dando un cliente. Entonces, nosotros tenemos una suite de mercadeo, pero pues más allá de que sea de Oracle o no, es muy importante que se tenga, digamos, todos estos elementos a la hora de hacer mercadeo. Es decir, yo tengo que hacer un trabajo de descubrimiento, ¿sí? De descubrir nuevos clientes, ¿sí? De los que ya tengo que ver cómo hacerlos crecer, cómo conservarlos y hacerlos crecer, ¿sí? Cómo convertir, ¿sí? Y hacer que consuman, ¿sí? Lo que están utilizando cuando son productos de recurrencia, ¿sí? Y cómo personalizar la experiencia que tienen, ¿no? Cómo hacer que ellos se sientan únicos, ¿sí? Entonces, todos esos son los grandes objetivos y dentro de esos objetivos hay una serie de capacidades de mercadeo que vamos a ver un poco en detalle, que todas tienen una base que es el Customer Data Platform, que es toda esa plataforma que unifica y centraliza todos los datos para luego reaccionar en tiempo real con toda esa información que se tiene, ¿sí? Con todas esas señales que estamos capturando y que vamos a reaccionar en tiempo real frente a ellas. Entonces exploremos un poquito esto. El primer elemento que tenemos es todo el tema de orquestación de campañas, es decir, que no es simplemente ir seleccionando segmentos y mandando por diferentes canales o por un único canal campañas, sino que hay una secuencialidad, hay una orquestación y dependiendo de la reacción o la conversión que vaya teniendo mi audiencia, pues yo puedo ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, el tema, aquí estamos viendo un ejemplo de business to commerce, o sea, clientes finales, B2C, en donde, business to customer, perdón, en donde estamos viendo cómo yo tomo decisiones frente a la forma en que se está comportando el cliente, ¿sí? Entonces, gracias a esto, pues yo puedo llegar a los clientes en el momento óptimo y puedo sacar el contenido ideal basado en las acciones o intereses que haya tenido antes. O sea, yo puedo estar revisando eso respecto a como tengo ya todo unificado, todo el contenido de información unificado, yo rápidamente puedo estar reaccionando frente a esas características propias de cada cliente, de acuerdo a los intereses y acciones que haya hecho en el pasado. Ya vamos a ver de dónde puedo sacar toda esa información, pero digamos que la herramienta de orquestación de campañas lo que busca es, a partir de toda la información, tomar toda esa información y reaccionar de una manera personalizada frente a esa historia y a toda esa información y a todas esas señales que me ha estado dando el cliente, ¿sí? Lo puedo hacer en diferentes canales y comprender cuál es el canal más apropiado para el cliente, el más efectivo, e ir afinando, ¿sí? Entonces, el tema de la orquestación de campañas no es dejar como un único flujo que me va a servir para todo el mundo, sino ir afinando y ir encontrando, digamos, clústeres de clientes o grupos de clientes que tienen características similares con respecto a la forma en que reaccionan frente a estas campañas, ¿sí? Y ahí es donde también entra la inteligencia artificial, no solo para encontrar esos grupos o esos clústeres de clientes que reaccionan de la misma manera, sino que también puedo con esa inteligencia artificial dar una siguiente mejor oferta. O sea, ya no es
ya, como les decía, tenemos tanta información, tantos datos, tantas señales que ya tenemos que ayudarnos de la inteligencia artificial para reaccionar frente a esto. Para los negocios B2B, digamos que tenemos otra herramienta que pues, funciona igual, pero obviamente es más enfocada en temas empresariales, ¿sí? Ya no de cliente final. Y pues digamos que también busca el momento óptimo para cada individuo, para cada cliente, ¿sí? Para cada empresa. Entonces, la idea es que también se pueda personalizar la campaña y se tomen las mismas decisiones. Pero acá con el tema de todos los eventos que puede estar teniendo mi cliente como empresa dentro de mi RP o de mi HCM o etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ya esas son mis campañas de mercadeo en donde estoy teniendo prospectos y voy empezando a tener esas conversiones, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Para que esas campañas sean cada vez más personalizadas y más claras, yo tengo que empezar también a personalizar todos esos puntos de contacto en donde está teniendo mi cliente interacción con mi marca, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo a trabajar con los temas de optimización, pruebas y personalización, ¿sí? Entonces, tenemos herramientas capaces de con inteligencia artificial, aprender y descubrir cuáles son las preferencias de los clientes, ¿sí? Con respecto a la forma en que busca dentro de mi, por ejemplo, de mi e-commerce o de mi sitio web, etcétera, etcétera, con respecto a cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, gracias a ese comportamiento, yo puedo estar haciendo personalizaciones y recomendaciones, ¿sí? Y con esa herramienta de Machine Learning que no solo aprende de lo que está haciendo ese cliente en particular, sino de otros clientes que tienen las mismas características y que podrían llegar a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo empezar a poner mensajes específicos dentro de mi sitio web o mi aplicación móvil para que reaccionen de una manera más personalizada, ¿sí? Entonces, todo eso es basado en los comportamientos. Si puedo hacer pruebas, pruebas A/B, ustedes conocen muy bien esto, las pruebas multivariadas, complejas, etcétera, todo ese tipo de testing para determinar qué es lo que está dando más efectividad y lo que está generando más conversión en los prospectos, ¿sí? Entonces, como les digo, esto también utiliza esa plataforma unificada de datos, ¿no? Entonces, con respecto a todo lo que ya me ha comprado, yo qué le puedo mostrar de nuevo. Y no solo en términos de productos o servicios, también en términos de experiencia, que es lo más importante. Ahora bien, como les decía, no solo es tener datos y que digamos, todo se amolde de una manera personalizada, sino también yo pueda tener en tiempo real lo que está sucediendo y de alguna manera incluso reaccionar en tiempo real, ¿no? Entonces, con esta herramienta de inteligencia de comportamiento, empezamos a ver qué es lo que está sucediendo en mis diferentes canales, ¿sí? Y de la misma manera yo puedo reaccionar, ¿no? Entonces, yo estoy viendo mi sitio web, cómo está entrando la gente, qué gente, en qué punto el cliente dejó de navegar, qué estaba buscando. Perfectamente yo puedo, si veo que hubo un abandono, metió en el carrito de compras, pero después se arrepintió, reaccionar en tiempo real frente a esa decisión, llamarlo, etcétera. Todo ese tipo de cosas son indispensables para reaccionar en tiempo real, ¿no? Y de la misma manera, con esas acciones que está haciendo, incluso yo puedo hacerle recomendaciones específicas y no solo eso, sino que gracias a ese comportamiento puedo generar nuevos segmentos, ¿sí? Entonces, ya el tema de la segmentación cuando estamos hablando de mercadeo ya no se volvió solo el tema demográfico, ¿no? Entonces, hombres o mujeres de tal edad que vivan entre tanto y tanto, sino ya estamos llegando a tomar todas las señales, la forma en que navega también puede ayudar a esa segmentación, ¿sí? Obviamente todo esto con inteligencia artificial, porque es tanto el volumen de datos que ya humanamente no es posible, pero cuando empiezan un grupo de personas a reaccionar de la misma forma, se empiezan a generar estos nuevos segmentos. Entonces, incluso yo puedo rápidamente empezar a generarle
advertising o publicidad digital al cliente gracias a la forma en que se comportó dentro de mi sitio web, ¿sí? Entonces, todo este tipo de comportamientos puedo estarlos viendo, tener inteligencia artificial ahí para ser más asertivo y tener, como siempre, una experiencia personalizada, ¿no? Y bueno, yo puedo también, obviamente, con esto hacer las pruebas, ¿no? Es decir, esta reacción que le dimos o este estímulo que le dimos en tiempo real, yo puedo ver mapas de calor para ver si realmente está funcionando esa reacción en tiempo real, y puedo hacer análisis de embudo también para ver esa progresión de hasta dónde pudo llegar el cliente con respecto a los estímulos que le estoy dando. Bueno, y aquí viene algo muy importante. Hemos hablado de señales, ¿sí? Y que esas señales pues están normalmente en mis ambientes, hemos hablado de mi página web, hemos hablado de mi e-commerce, de mi app, de mi RP, de mi servicio al cliente, de mi CRM. Pero, ¿qué pasa con el comportamiento de mi cliente en otras partes? ¿Sí? Por ejemplo, los artículos que lee en el periódico, ¿sí? Las páginas que frecuenta, etcétera, etcétera. Nosotros, de manera anónima, gracias a la tecnología de las cookies, y si ustedes se dan cuenta, hoy cada vez más las páginas web piden autorización de guardar las cookies en sus máquinas, uno puede empezar a dejar una huella digital, llamémoslo así, de comportamiento anónimo. Esto sí es muy importante, anónimo, es decir, yo si no creo una cuenta en la página de un periódico, yo igual tengo una huella digital, ¿sí? Donde obviamente no se sabe mi nombre, no se sabe quién soy ni nada, pero pues tengo una dirección IP, etcétera, etcétera, que hace que uno pueda saber que anónimamente tengo un comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si todo el tiempo estoy leyendo artículos sobre la pandemia, ¿sí? Puedo estar dando una señal de que anónimamente, sin que nadie sepa quién soy yo, sí tengo un interés, y mi browser tiene un interés en temas de pandemia, ¿sí? Entonces, fácilmente me puede empezar a llegar publicidad sobre tapabocas, publicidad sobre alcohol, gel desinfectante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Sí? Entonces, esto es lo que conocemos como DMP o Data Management Platform. Y es que yo puedo empezar a generar audiencias, ¿sí? Objetivo, anónimas, ¿sí? Que después yo puedo empezar a crear campañas y marketing. ¿Cómo se hace esto? Existen ecosistemas de datos, ¿sí? Entonces, aquí hay más o menos cómo funciona nuestro producto, se llama BlueKai. Básicamente, yo empiezo a buscar ciertas audiencias, entonces, con respecto a los dispositivos que usa, geográficamente dónde puede estar, ¿sí? En qué negocio, digamos también, pues digamos cosas personalizadas con respecto a lo que yo tengo, demográficamente, categorías especiales que yo pueda personalizar, etcétera, ¿sí? Entonces yo empiezo como a generar ciertos segmentos y que después yo puedo pagar porque esos segmentos empiecen a ver las campañas que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se están creando unas audiencias, ¿sí? De pequeños negocios en donde digamos, están hablando de retail, de clientes de servicios financieros, y bueno, yo, digamos, pago por tener, pues y miren los montos más o menos, yo pago por tener esa audiencia para que sea de manera anónima, reciba campañas eh, de mis productos, ¿sí? Sin que yo sepa quién es, ¿sí?
Entonces, esto se utiliza mucho y yo creo que esa experiencia como la que les dije del tapabocas, la habrán tenido siempre que yo miro los ads de Facebook o los de Google y empiezo a darme cuenta que están muy relacionados con lo que yo navego, ¿sí? Y como les digo, no necesariamente saben quién soy, pero pues estoy en un browser, estoy utilizando un browser que ha navegado por todo eso y entonces el browser le dice a estas comunidades o estos ecosistemas de datos, pues cuáles son mis preferencias. Entonces, si yo busco gente que haya navegado por temas de COVID, sí, lo puedo encontrar acá y puedo empezarle a generar esas campañas de marketing que vimos ahorita. Entonces, como se dan cuenta, ya no estamos enfrentándonos solamente al tema de clientes conocidos, sino también clientes que no conozco, ¿sí? Y de esa manera yo puedo ir ampliando, ¿no? Entonces, un ejemplo, pues para los que estén en Colombia, eltiempo.com, por ejemplo, hace parte de este ecosistema, ¿sí? Y lo alimenta muy bien, pues por todos los artículos que pueden estar llegando acá. Nadie va a saber de los nombres de las personas, pero sí puedo hacer que llegue a su browser la información que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esto y obviamente con campañas multidispositivo puedo analizar cómo se va reaccionando esa persona en cada uno de los dispositivos o incluso yo puedo segmentar desde aquí cuál es el dispositivo que más prefiere. Eso en cuanto a B2C. En cuanto a B2B, ya hablando de empresas, tenemos también una herramienta que se llama DataFox, que también es un DMP, pero entonces aquí ya estamos hablando ya de empresas. Entonces aquí ya no es el comportamiento de un browser ni nada, sino ya es como una comunidad que se enriquece de registros de cuentas con más de 70 puntos de datos firmográficos y 68 tipos de señales en tiempo real. Entonces, esto es, digamos, ya por consentimiento de las empresas dan sus momentos y para también acceder a los momentos de otras empresas. Entonces, esto es como lo que conocemos como Data as a Service o datos como servicio, en donde pues todos empiezan a entrar en estas comunidades y reciben información de otras empresas, de sus clientes empresariales, y pues también comparten información propia, ¿no? Entonces, y bueno, al nivel que se requiera, que se quiera dejar compartir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es como la forma en que también uno puede empezar a ampliar, ¿sí? Su universo de prospectos, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer crecer todo el universo de empresas con las que yo estoy teniendo y puedo empezar a hacerles scoring con una serie de información que ya me da estas plataformas de, de manejo de datos. Entonces yo empiezo a buscar aquí empresas con ciertos características y puedo encontrar nuevos prospectos a nivel empresarial. Y lo más importante de esta plataforma es que en tiempo real, por ejemplo, si su revenue está en 2 millones de dólares, por decir algo, y yo siento que ese revenue anual no es suficiente para el negocio que yo quiero hacer, pero yo quiero reaccionar cuando su revenue llegue a los 3 millones de dólares, por decir algo, pues yo también, yo puedo tomar esa noticia, llamémoslo así, de su aumento de revenue y ya empezar a trabajar con él, ¿no? Entonces, y empezar a lanzar mis campañas. Entonces, todo este tipo de manejo de información y de reacción en tiempo real, ¿sí? De acuerdo a esas señales que el cliente empresarial puede estar dando, yo también puedo estar reaccionando. Como les digo, hay algo muy importante y es que ya el tema de las audiencias y los segmentos ya no es solo, como les decía, de datos demográficos o de lo que yo tengo de información en mis bases de datos, sino de todas estas señales, ¿no? Entonces, la segmentación de audiencia ya tiene que estar un poco más especializada para soportar todo este tipo de información. Entonces, con estos herramientas de segmentación de audiencia, no solo puedo estar viendo cómo, bueno, primero
hago la segmentación con toda esta información, con todo este universo de información, pero también no solo miro la efectividad de mis campañas, no solo con que le dio clic o no le dio clic, sino también las señales que deja, que ya vimos de dónde vienen, también me sirven para medir esa efectividad de la audiencia o la efectividad de mi campaña. Entonces, esto es muy importante y ya las herramientas que revisan el éxito de una campaña no solo se refleja en que le dio clic o no le dio clic, o compró o no compró, sino también en esas señales. El tema por supuesto, de la lealtad, que como veíamos en los ejemplos de experiencias, pues la conciencia de que el cliente es fiel, ¿sí? Es muy importante, y obviamente la campaña que yo haga frente a un cliente fiel debe ser diferente a la de un cliente no tan fiel. Entonces, todo este tipo de manejo de lealtad es clave, en donde yo puedo empezar a crear ofertas personalizadas respecto a todo el comportamiento que puede tener como cliente fiel, ¿sí? Y puedo obviamente pues administrar todas sus recompensas, y frente a ese manejo de recompensas, cómo las puede reutilizar y hacer campañas de cómo, por ejemplo, si son puntos, cómo reinvertir los puntos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente el tema de lealtad no puede quedar por fuera. Es indispensable todo ese juego de lealtad, y no solo en términos de la información que tengo para hacerle campañas, sino también de esos juegos que yo puedo hacer para que el cliente cada vez se entusiasme más por comprar. Y bueno, y por último, pero no menos importante, el corazón de todo esto es el Customer Data Platform, que es el que, como les decía, unifica todo esto. Todo lo que vimos antes es el aprovechamiento de la información que el Customer Data Platform, o el CDP, está unificando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de cliente que tiene 32 fuentes de datos. Algunas de ellas pueden ser anónimas, o sea, clientes anónimos, o otras fuentes pueden ser clientes conocidos con mis sistemas de información. Y bueno, yo puedo tener, por ejemplo, 45 millones de registros, ¿sí? En términos de producto, yo puedo tener 5 fuentes de productos, de información de productos, de cómo los están usando, de cómo los están comprando, etcétera, etcétera. Y de cuentas, ¿no? De cuáles son las cuentas que yo puedo tener. Y así puedo tener muchos elementos de unificar, que no son solo fuentes propias, sino, como les mostré, pueden ser fuentes externas, comportamiento en redes sociales, etcétera, etcétera. Todo esto yo puedo unificarlo, y con inteligencia artificial puedo generar eventos en tiempo real para que pueda generar nuevo advertising, campañas de mercadeo, ventas, servicio, etcétera, ¿sí? Entonces, ya ya no es, como les decía, es mucho más que una vista 360 del cliente, porque la vista 360 solo se centra en la información que yo tengo en mis sistemas, digamos, transaccionales. Ahora tengo la vista de cliente con todas las fuentes y todas las señales que puede tener un cliente, que yo las tomo y puedo generar reglas para reaccionar en tiempo real, en personalización del sitio de e-commerce, en campañas de mercadeo, en eventos de mi cadena de abastecimiento, en servicio al cliente, saber qué le está pasando al cliente en tiempo real, qué señales me ha dado para darle un mejor servicio, etcétera, etcétera. Todo esto para tener esa economía de experiencia, ese nuevo elemento. Ya no son solo productos y servicios, sino también experiencias. Muy bien. Aquí estamos con, digamos, todo esto que les acabo de mostrar. Digamos, nosotros somos líderes en los cuadrantes de Gartner, que es una empresa que se dedica a este tipo de interacciones. Y bueno, para finalizar, quiero darles algunos consejos a los CMOs, pues para esta nueva normalidad, ¿no?
Entonces, lo más importante es que no hay que abandonar a un cliente. No dejes de comunicarte con ellos, pero obviamente la sobrecomunicación, hacerles campañas y campañas y enviarles correos y correos, pues obviamente es el otro extremo en el que no debemos llegar, pero sí debe haber una comunicación, o sea, el cliente no se debe de sentir abandonado por más activo que sea. Siempre concentrarnos en ayudar y no en vender, ¿sí? Entonces, siempre las campañas que hagamos de mercadeo siempre tienen que estar buscando ayudar, ¿sí? Y los títulos digamos, los títulos de las campañas que tienen que ver como te aconsejamos cómo manejar la pandemia, o pues, dependiendo del producto que tengamos, pero que sean como de ayudarte, ven, yo te ayudo en esto y por medio de mis productos y servicios, pero te ayudo, ¿sí? Entonces, siempre que enfocamos nuestras campañas en ayudar, tiene mucha mayor valor, ¿no? Y más atracción en más que, miren mi producto cómo es de bueno, sino ven y yo te ayudo con un problema específico que tengas. Como dijimos, la agilidad es indispensable, la reacción frente a los cambios en nuestros clientes y frente a las señales que nos dejan es indispensable. Y pues obviamente para ser ágil tenemos que apoyarnos en tecnología. Ya hoy por hoy sin tecnología es muy difícil ser ágil y por eso hay que empezar a probar, adoptar nuevos canales, ver cómo reaccionan, en qué segmentos, en qué audiencias sí funcionan, en cuáles no. Y siempre, como les decía, estar frecuentemente modificando estas campañas, modificando la estrategia. Es un trabajo continuo. Lo que me funcionó en el 2019 no me funciona en el 2020, lo que me funciona en el 2020 pues seguramente no me funciona en el 2021. Esto hay que estar probando, por eso estas herramientas de testing que les mostré, ¿sí? Estar probando la conversión, cómo va, en qué segmento sí funcionó, si yo hice una campaña para todo un segmento, si la mitad de ese segmento sí funcionó y en la otra no, pues esto se volvería un nuevo segmento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ser innovador, ¿no? No esperar a ver qué están haciendo los demás, sino ya liderar el camino, ¿no? Y ojalá pues, con herramientas de este estilo para poder avanzar. Muy bien. Eso era básicamente lo que quería darles como mensaje. Este es mi LinkedIn por si quieren contactarme y bueno, iremos a ver las preguntas. David, mil gracias. Te cuento que estaba feliz yo escuchándote porque es algunos de los temas que estamos viendo nosotros también al interior de CXO Forum, así que tomando nota de algunas cositas. Y no solo las recomendaciones que nos pones al final, sino las 3 preguntas, te cuento que me quedaron resonando. ¿Qué tipo de experiencia de servicio ofrece su marca? ¿Está creando experiencias que preparen su negocio para el futuro? ¿Qué significa hacer que cada interacción con el cliente sea importante? Yo creo que son de verdad 3 preguntas muy potentes que deben quedar resonando hoy después de tu charla en nuestro CMO. Así Claro que que sí, de perfecto. verdad, súper chévere. Como te digo, me viene como anillo al dedo por temas que estamos mirando. Y bueno, por aquí yo tengo una pregunta que dice, en tiempos de Big Data, dice Diana, y virtualidad, ¿cómo no perder la interacción con el cliente y lograr mantener la empatía? Sí, muy buena pregunta, pero fíjate que la empatía, voy a empezar por la parte de la empatía. Digamos, la empatía es ser consciente de la forma en que yo me comporto, ¿sí? O sea, la empatía, cuando digo yo cliente, ¿sí? La empatía es que yo como marca tengo que ser consciente de la forma en que mi cliente se comporta, ¿sí? Y para saber cómo se comporta mi cliente, yo tengo que ser consciente de todas las señales que dejo, ¿sí? Las señales que doy es digamos, la firma o mi sello de cómo me comporto, ¿sí? Cuando yo empiezo a sentir, yo como cliente empiezo a sentir que esa marca es consciente de mi comportamiento, es cuando me siento o siento que esa marca es empática conmigo, ¿sí? Pero para lograr esa empatía, y ahí viene la primera parte de la pregunta,
pues yo necesito tecnología, necesito todos esos señales, todos esos datos, tenerlos recopilados. Necesito saber cómo puedo yo reaccionar frente a ellos. Necesito saber en tiempo real, porque es que, digamos, empatía no es que yo escribo un correo haciendo un reclamo y me responden en 3 días o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, empatía es que yo sienta que están preocupados por mí, ¿sí? Entonces, el tema es tener esa buena experiencia, ¿sí? Creo que otra parte de la pregunta hablaba un poco de la interacción humana, que se puede estar perdiendo la interacción humana, no sé si por ahí es, y claro, la interacción humana se puede estar perdiendo en muchos casos, pero como les digo, cuando les ponía el ejemplo del servicio al cliente, ¿sí? Muchas veces yo como cliente no quiero interactuar con humanos, ¿sí? Yo como cliente, yo necesito saber cuánto es mi saldo en mi celular, no quiero esperar a que alguien me salude, ¿cómo está, señor? Sino yo quiero saber el saldo de mi celular ya mismo, ¿sí? Yo quiero saber cuánto estoy debiendo ya mismo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas en las que yo no quiero interactuar y pues ahí viene la tercera pregunta que les dije de reflexionar. ¿Cómo con mi marca la experiencia es importante, ¿sí? Porque eso cada marca tiene su sello, ¿sí? Entonces, si en mi marca la interacción humana es esencial, pues entonces yo tengo que tener una serie de agentes que acceden a esta vista, que ya no es 360, sino 720, que tiene todo, no solo la información de mis sistemas de información, sino el compendio de información externa de terceros, pues que tenga acceso a todo eso y pues cuando esté hablando con esa persona, pues él pueda ver todo eso pues para que interactúe y se sienta empático, ¿sí? Pero eso depende de la marca y por eso esas 3 preguntas son tan importantes, ¿sí? Porque hay unas marcas en las que yo como cliente, yo lo que quiero es un dato ya y dentro de menos interacción mejor. Por eso es que en muchos call centers cuando ustedes llaman, les ponen opciones no en las que no interactúan, ¿no? La clave del Wi-Fi. Yo pongo ejemplos pues, de cosas que todos tenemos, ¿no? Entonces, la clave del Wi-Fi, no tengo que hablar con alguien para saber cuál es la clave del Wi-Fi o cuánto es mi saldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas es donde nosotros como CMO tenemos que definir qué es una buena experiencia y respecto a esa definición yo puedo decir, aquí yo pongo gente, aquí yo pongo robots, aquí yo pongo este tipo de advertising o este tipo de campañas de mercadeo. ¿Vale? Okay, perfecto. También preguntan para empresas medianas que no pueden acceder a los software de datos, ¿qué consejo les darías? Vamos con las 3 preguntas. Yo creo que ese es y tú también lo resaltaste, Mari, esas preguntas son muy claves y ahí hay, digamos, cabida para todos, ¿sí? Vamos a ir a ese slide porque yo creo que es importante recalcarlo, que es este, ¿sí? Entonces, Sí. empresas pequeñas, empresas grandes, pero hablemos de startups, de lo más pequeño. Estas 3 preguntas hay que hacerlas, independiente si hay tecnología o no, ¿sí? Independiente si hay tecnología o no. Lo que se deben llevar es que el mensaje es que la experiencia ya es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Sea la tienda de barrio o sea la multinacional. La experiencia es clave, ¿sí? Y si yo tengo una tienda de barrio, ¿sí? Y en la tienda del barrio de al lado se tiene una mejor experiencia, ¿sí? La gente va a tender a ir más hacia la otra tienda que a la tienda mía, ¿sí? Entonces, yo creo que el mejor consejo es obviamente el empezar a identificar estas 3 preguntas, cómo yo puedo ofrecer esa mejor experiencia y ahí ya puedo empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a entrar de a poco en este tipo de tecnologías? En el caso de Oracle, estas tecnologías son en la facturación. Todas estas tecnologías son en la nube, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esta forma de interactuar se da por el uso o cantidad de audiencia. Entonces, empresas pequeñas tienen audiencias más pequeñas y por lo tanto tienen menos pago. Entonces,
dependiendo obviamente del tamaño de las empresas, uno puede estar explorando esto paulatinamente. Yo podría empezar a trabajar un poquito con el tema de orquestación de campañas, por ejemplo, empezar por ahí, generar pequeñas campañas, etcétera. Y como les digo, esto pues se cobra un poco pues, por el uso, ¿no? Entonces, normalmente las herramientas que son pensadas en la nube, como estas, su forma de facturación es por uso, como la luz. Fíjense que tanto las empresas gigantes como las pequeñas usan la luz, ¿sí? El servicio de energía, ¿sí? Pero unas pagan menos y otras pagan más porque unas las usan más y otras las usan menos, pero todas tienen el servicio de energía. Entonces lo mismo pasa con los servicios en la nube. Dependiendo del uso que se le dé, la facturación es de la misma manera escalable. Ahora bien, también muchas de estas herramientas también existen de manera gratuita. Obviamente pues con menos funcionalidades, pero por ejemplo el Real Time Behavioral Data y el Campaign Orchestration son herramientas que también pueden encontrar de manera gratuita. Si pueden buscar un poquito ahí, pueden encontrar cosas de ese estilo. ¿Vale? Básicamente esos dos temas, el Real Time Behavioral Data y el Campaign Orchestration, son normalmente los puntos en donde uno empieza a trabajar y luego empieza un poquito con Testing and Personalization. Son como los 3 puntos en donde uno comienza poco a poco a hacer los pinitos en mercadeo. Yo creo que es válido lo que mencionas, sí, pensando que ahora de los mejores amigos de los marqueteros es el de tecnología y que nos apoyamos mucho en la tecnología, pues pensar que empresas que no pueden hacer inversiones grandes en este tipo de suites, pues cómo pueden ayudarse, pero lo que tú mencionas, ahora hay muchos servicios gratuitos a los cuales se puede acceder, obviamente no tan complejos o no tan robustos, digámoslo así. Sí, y eso es lo bonito. Entonces tú empiezas a crecer, ¿sí? Empiezas a tener más revenue, ¿sí? Más ingresos, y entonces ya te va quedando pequeño ese producto gratuito y ya vas pasando a este otro tipo de productos, pero de la misma manera se van pagando o se te van cobrando en la manera en que los usas, ¿sí? Entonces, si los usas mucho, pues obviamente pagas mucho, igual que el servicio de energía, ¿sí? Si tienes la luz apagada todo el tiempo, pues no es tan grave, y si lo usas mucho, pues sí ya vas pagando más. De acuerdo, así es. Bueno, yo no tengo preguntas más en el chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y de pronto prender su cámara y hacer alguna pregunta. O podemos ya dejar por finalizar ya la sesión y dejar descansar ya a David. David, muchas gracias porque me pareció muy interesante el tema. No es una pregunta, sino un agradecimiento, porque muchas veces uno subestima el tema de data y subestima algunas cosas que me parece clave que tocaste. Entonces, me encantó. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Qué bonito. Gracias, Diana, por tu comentario. ¿Alguien más quiere hacernos algún comentario? Bueno, no, creo que supremamente claro, David. Como te digo, yo también me quedé con esas preguntas. Pienso que esas preguntas son válidas. Aquí nos están agradeciendo, diciendo que muy buena charla. Las personas que tuvieron que salir antes también dejaron los agradecimientos diciendo que muy buena charla. Así que, bueno, no. Un gusto tenerte con nosotros. Espero nos vuelvas a acompañar pronto, David. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, nos llevamos varias tareitas. Bueno, Gracias. fue un placer de verdad. Que estén muy bien. Hasta luego. Sí, gracias a todos. Que descansen. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Chao, chao.